oh Virgen María de Nazaret, oh Virgen María de Nazaret, oh Virgen María de Nazaret. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Hoy Viernes con María. Tenemos ahora un tema también muy importante que lleva por título la coherencia. Sandrita, buenas tardes, ¿dónde estás? Que no te veo. Acá. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos los que nos están viendo el día de hoy en nuestro programa Viernes con María. Darle las gracias que desde ya nos están acompañando. Sí. Ahora Leo, tenemos unos invitados muy especiales, pero Sí. Ahora dime tú tu mensaje, porque Claro. tú nos tienes un bonito mensaje, ¿verdad? Así, mi querida Sandrita, venimos a continuación el mensaje en Hoy Viernes con María. Me parece perfecto. Y vamos así, y así dice: A ver. el minuto que vives es el más importante de ti. Pon atención a lo que haces. El ayer ya se fue de tus manos. El mañana no llegó aún. Vive el momento presente, porque tu futuro depende de él. Trata de aprovechar al máximo el momento que vives, sacándole toda la utilidad que puedas para tu perfeccionamiento. Terminando este mensaje, nos vamos con nuestros invitados. Desde Arequipa tenemos Sandra Polanco. Desde Arequipa tenemos a nuestro amigo Edgar Ramos. Adelante, Edgar, con tu saludo, por favor. ¿Cómo están, amigos de Viernes con María? Un gusto poder saludarles desde la Ciudad Blanca de Arequipa a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Edgar. Y de San Juan, aquí Del tenemos Lurigancho, desde San Juan del Lurigancho, a nuestro amigo Gilbert Torres. Buenas noches, estimados amigos, amigas. Gracias nuevamente porque nos encontramos, ¿verdad? Siempre encontrarse es una gracia también que el Señor nos permite, ¿verdad?, reunirnos, sobre todo para seguir conversando, reflexionando sobre temas que importan mucho para nuestro crecimiento personal, espiritual. Correcto, Gilmer. Y ahora sí, nos vamos al tema, la coherencia. Yes. Pero antes de eso, Sandrita, invítanos a producción. Bien, vamos a ver un extracto de la película sobre la coherencia. Y bueno, vamos a dar pase a producción con el videíto. Adelante, Peter, por favor. ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero.
De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Gracias a producción y también la bienvenida a nuestro amigo Peter Hermosa. Así que le doy el pase a nuestro amigo Gilmer Torres para un breve comentario. Adelante, Gilmer. Bien, el video es una parábola, ¿verdad?, contada por Jesús precisamente para hablarnos sobre algo muy importante, ¿verdad? Lo que podemos deducir en esta parábola, en el mensaje de la parábola. Bueno, hay dos actitudes que se traducen precisamente en las actitudes que tienen los hijos frente al padre, ¿no? El papá, dueño de una viña, le pide a uno de sus hijos que vaya a su viña, a cuidar de la viña, ¿verdad? Y él le dice que sí, que va a ir, y finalmente no va, hace lo que él quiere hacer. Y después le pide al otro hijo que vaya a su viña igual, y el hijo en un principio le dice que no, tal vez de mala gana, pero después a lo mejor reflexiona y decide ir, ¿verdad? Dos actitudes que de alguna manera que traducen el tema que vamos a seguir reflexionando, que tiene que ver con la coherencia, ¿no? En qué medida somos coherentes con lo que nosotros decidimos hacer y no lo hacemos, o no lo decidimos y lo hacemos, ¿sí? Eso tiene que ver mucho en nuestra vida práctica también. Correcto, Gilmer. Y ahora los invitamos desde Arequipa a nuestro amigo Edgar Ramos. Adelante, Edgar, con tu breve comentario. Desde la viña. La película que hemos visto, este fragmento, nos habla acerca un poco de cómo Jesús se enfrenta a este grupo que muchas veces siempre está atento a darle la contra, ¿no?, en todo lo que él hace. Y ante la pregunta que ellos le hacen a Jesús sobre ¿con qué autoridad haces esto?, Jesús les responde de una manera muy astuta y muy sencilla, ¿no? Si ustedes me responden lo siguiente, yo les diré con qué autoridad hago esto, ¿no? Entonces, ¿con qué autoridad hacía Juan, ¿no?, su prédica? ¿Su prédica venía del cielo o venía de los hombres? Entonces, es una pregunta que para ellos mismos incluso descaradamente frente a Jesús planean su respuesta, ¿no? Y desde ese momento de planear la respuesta vemos que no hay sinceridad ni coherencia en su corazón ni en sus actos, porque lo que proviene del corazón se refleja en los actos. Y cuando uno es coherente, brinda un testimonio, y a eso es a lo que nos invita Jesús, ¿no? Jesús tampoco no se rehúsa a responderle, Jesús nunca va a tener ninguno de los pecados capitales, ¿no? Como decir, uno de ellos la soberbia, de poder, digamos, de repente quedarse callado o no hacerles caso, que lo podía hacer, pero no lo hizo. Jesús más bien responde de una manera muy astuta, y incluso de esa situación busca sacar un aprendizaje para la gente que está en torno a ellos, ¿no? Ante esto, pues, ¿no? Y luego de que ellos le responden, no lo sabemos, Jesús les dice, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto, ¿no? Y pone el ejemplo del que nos acaba de hablar el señor Gilmer, ¿no? De los dos jóvenes o hijos del labrador que fueron ordenados por su padre de ir a trabajar, y uno de ellos lo hizo y el otro no. Entonces, en resumidas cuentas, en este fragmento de película podemos ver cómo nosotros podemos dar testimonio a raíz de algo que Dios nos propone, tanto directamente de su voluntad como por medio de otras personas. Correcto, nuestro amigo Edgar Ramos. Y ahora sí, nos vamos al tema, la coherencia. Gilmer, en ese pasaje cuando a Jesús a veces siempre le contradecían y él comentaba, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿A qué se refería, mi estimado Gilmer Torres? Bien, es cierto, como planteaba Edgar, ¿verdad? Es cierto, Jesús
apunta o pone, como se dice, el dedo sobre la llaga, porque de alguna manera apunta la incoherencia de los fariseos, ¿verdad?, que se le oponían a Jesús. Lo que sucede es que de alguna manera la incoherencia tiene que ver con las decisiones que uno toma y la manera como hace, ¿no? Y cuando Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, de alguna manera los fariseos están, en fin, predicando, están enseñando acerca de lo que las Sagradas Escrituras o la tradición judía dice que se debe hacer, ¿verdad? Y por supuesto ellos siempre proponían, o por lo menos mandaban cumplir la ley como debe ser. Aunque ellos a la ley ya la habían traducido en casi en 400 o 500 mandatos que ellos mismos lo cumplían, ¿no? Pero sin embargo hay algo fundamental en la ley que se debe cumplir para seguir la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso cuando Jesús les dice, hagan lo que ellos les dicen, es decir, lo que la ley dice, ¿verdad?, para vivir el mandato de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no son coherentes. Predican, pero no viven lo que predican, ¿no? Entonces enseñan y no viven lo que enseñan. Entonces por eso ahí anota Jesús esto, ¿no? No hagan lo que dice, porque de alguna manera ellos, en fin, se descalifican de alguna manera, o sea, con lo que ellos proponen hacer, enseñar, no lo hacen y en su vida no son coherentes con lo que ellos anuncian, enseñan o predican. Gracias, Gilmer. Voy con mi amigo Ramos. Edgar Ramos y veo viene Sandita que está deseosa. Edgar dice, ante cualquier tentación traicionamos a nuestro amigo Jesús. ¿Eso quiere decir que ya no somos coherentes? Nosotros como católicos estamos llamados a ser coherentes, ¿no? Si decimos que amamos a Jesús, que amamos a Cristo, debemos ser coherentes con nuestra vida. Por ello, de repente, es muy útil recordar, para hacerlo más claro esto, algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando somos padres, decimos que debemos castigar a uno de los hermanitos, o sea, tenemos 2 hijos de repente, ¿no? A uno de los hermanitos vamos a castigarlo porque le pegó al otro, ¿no? ¿Y cómo lo castigamos? Pues pegándole a él, ¿no? Entonces, no debemos de pegarle a un hijo para castigarlo porque le pegó a su hermanito. Otro ejemplo sería, pues, no le apliques a tu cónyuge la ley del hielo si estás enseñándole a tus hijos a dialogar y a comprenderse, ¿no? Si somos católicos, debemos evitar lo que nos lleve a divorciarnos. Si somos católicos, debemos casarnos por iglesia. Si somos católicos, no debemos aceptar un noviazgo con una persona divorciada. Si somos católicos, no debemos de caer en la tentación de acudir a brujos, gurús, espiritualistas, santeros, a que me adivinen el futuro, o debo de estar comprándome mi periódico para saber el horóscopo de hoy, o sacándome las suertes, ¿no? Entonces, esas cosas eso es un claro ejemplo de cómo no es coherente alguien. O tengo, ¿no? Un sacerdote, me acuerdo que siempre hacía la mención que hay gente que tiene su altarcito de imágenes, la Virgen, todo bonito, su Cristo, su cruz ahí en su casa, pero también tiene en otro costadito, en una mesita, tiene su gato que está con su manito, o tiene su Buda, o tiene sus imágenes así de ídolos, ¿no? No, pero padrecito, yo no creo en eso, son de adorno, pero aún así, ¿no? Eso no es ser coherente, ¿no? Si somos católicos debemos asistir a nuestra parroquia y colaborar con ella, ¿no? Tanto de repente como económicamente, como también de una manera espiritual, orando por nuestra parroquia o ofreciéndonos para ayudar, de repente siendo catequistas o algo, ¿no? También si somos apóstoles, somos laicos, no debemos de atacar a la iglesia, ni criticarla, ni murmurar incluso, ¿no? Contra los miembros, sean contra los laicos o contra nuestros pastores, ¿no? Como son los sacerdotes, los obispos o el mismo Papa. Si somos de los que vamos a misa, ¿no? Que nuestro comportamiento debe corresponder a lo que hemos convivido con Cristo, ¿no? Y con eso yo creo que termino mi intervención. Ese es un claro ejemplo de cómo nosotros a veces los católicos, y viene al respecto a la pregunta que me hacían, cómo no damos testimonio de Cristo,
porque somos de repente católicos de ir a misa todos los domingos, o de repente el pasado 29 de junio, que fue solemnidad de San Pedro y San Pablo, y que era un día de precepto, ¿no? Somos de personas de decir que no nos faltamos a esos tipos de celebraciones, pero que somos católicos que después de llegar a la casa estamos murmurando que la vecina fue a la misa con su pareja con la que no está casada, que de repente tu hija se está juntándose con un divorciado, o estamos criticando así, o de repente estamos hablando mal de que el padre de repente tiene un trato muy familiar con una persona, tantas cosas que hacemos, ¿no? O incluso pues estamos cometiendo faltas también, como ser, llegamos a la casa a discutir, a insultarnos con la esposa, incluso después de haber llegado de misa, ¿no? O estamos los mismos hijos de repente desobedientes con los padres, o insolentes, ¿no? Incluso. Entonces son formas en las cuales claramente uno se puede examinar que no está siendo coherente. Y eso es lo que nosotros muchas veces, al no dar buen testimonio, somos motivo suficiente para las demás personas que nos dicen: así son los católicos, ¿no? Y por eso yo no soy católico, ¿no? Somos suficientemente testigos de eso como para decir, pues, una llamada de atención fuerte. Las personas que no son católicos o no tienen deseos de ser católicos o dicen que son católicos a su manera, es porque han visto un testimonio de alguien que vive su catolicismo de esa manera, que puede ir a misa, rezar rosarios y todo, pero no da testimonio de otra manera. Correcto, Edgar, muchas gracias, y le doy el pase a nuestra amiga Sandrita. Adelante. Gracias, amigo. Bien, voy a hacer la pregunta a Gilmer. Bien. Gilmer, ¿cómo podemos ser coherentes con nuestra fe? Ya un poco de eso has tocado tú y ha tocado Edgar también un poco sobre la pregunta, pero redondeando la pregunta, ¿cómo ser coherentes en nuestra fe? Bueno, mira, siguiendo la reflexión de Edgar, es cierto, sea coherentes con nuestra fe de alguna manera. Yo cuando Edgar respondía, en fin, yo recordaba en la pregunta anterior, ¿no? Hagan lo que les dice, pero no hagan lo que hacen. Entonces, yo creo que si nosotros, ¿verdad?, tenemos muy clara nuestra fe, nuestra relación con el Señor, entonces, por supuesto, todas nuestras acciones, nuestra vida, nuestras actitudes tienen que estar, ¿verdad?, en concordancia, o mejor dicho, en coherencia con lo que creemos, ¿no? Porque si no, entonces, bueno, somos mentirosos, ¿no? Entonces la incoherencia, ¿verdad?, tiene que ver con la mentira. La coherencia tiene que ver con la verdad. Y la mentira, pues, de muchas maneras en fin, está entre nosotros, como ya lo anotaba Edgar, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad?, no hacemos lo que nosotros decimos, y ahí estamos mintiendo. Y entonces yo creo que con nuestra fe tenemos que ser fieles. Ahí viene la fidelidad a lo que creemos, ¿verdad? Tiene que ver con sinceridad en lo que creemos, tiene que ver con honestidad, tiene que ver, y eso es eso es vivir la fe con el Señor, ¿no? Entonces, vivir la voluntad del Señor es hacer lo que finalmente Jesucristo nos propone hacer, vivir como Él. Y vivir como Él, bueno, es precisamente ser coherente. Jesús fue coherente hasta el final, ¿verdad? Él mismo lo dijo: nadie es profeta en su tierra, ¿no? Lo que le hicieron al maestro nos va a pasar también a nosotros lo mismo. Si ustedes son coherentes, van a tener la misma suerte que tuvo el maestro. Y entonces por eso yo creo que muchas veces la coherencia nos lleva aún hasta ofrecer nuestra vida por la verdad en que creemos, por la verdad que anunciamos y por la verdad que predicamos, ¿no? Por eso ser cristiano es una cosa bien seria, ¿no? Vivir nuestra fe nos compromete, y nos compromete a un arriesgo de nuestra vida. El ejemplo de los primeros cristianos, ¿no?, que fueron condenados a morir, a ser sacrificados por leones en la crucifixión, a ser quemados, ¿verdad?, precisamente por llamarse cristianos, por ser coherentes con su fe. Y eso ahora sigue, en fin, sucede también, ¿no?
tenemos noticias que nuestra iglesia está perseguida en muchos puntos del mundo, ¿no? Precisamente por lo que creemos. Y si no fuéramos coherentes, entonces quizá no daríamos un testimonio fiel, ¿verdad?, de lo que finalmente el Señor quiere de su presencia y de su voluntad. Gracias, Gilmer. Sandrita, la segunda pregunta para Edgar. Hola. Ahora me escuchan, ¿verdad? Sí, Bien. ahora sí. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta para nuestro amigo Edgar sería, ya que él ha tocado un poco sobre la familia, ¿no? Quiero saber qué consejos o cómo podríamos ayudar, ¿no?, a los niños o a nuestros niños a ser coherentes. Porque a veces ellos también, pues, nos ocultan cositas o nos dicen sus mentiritas piadosas, ¿no? Pero Como tú. si hablamos, gracias, pero si hablamos de la mentira y de la coherencia, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a ser coherentes? Aparte de darles también el ejemplo nosotros, ¿no?, como padres o como tíos. Es una pregunta muy bonita y también que nos puede ayudar muchísimo. Nosotros no somos especialistas quizás en ello, pero podemos siempre dar algún tipo de opinión, ¿no?, o aporte en base a las experiencias que podemos haber tenido. Yo creo que lo más básico al inicio es siempre dar a los niños, comentarles algunas experiencias sencillas, no muy complicadas, que a ellos les permitan establecer pues un contacto, una relación en lo que significa este tipo de coherencia, de repente los principios éticos, sin necesidad de decirle, no, estos son los principios éticos, no explicarle a los niños, ¿no?, la verdad, el valor de la vida, el valor del cariño, todo ello en cosas muy sencillas. Y al respecto de eso yo recuerdo que muchas veces en nuestras épocas, ¿no?, nos ayuda muchísimo las historias, tanto personales de nuestros papás que nos contaban de sus vidas, como también las de los cuentos, ¿no? En mis épocas yo creo que todavía se tenía mucho la lectura, no existía, en mi época cuando yo era niño no existía todavía el celular, no había todavía la computadora, entonces leíamos todavía en jardín o en primaria, leíamos los cuentos del elefantito o los cuentos de la abuelita, ¿no?, o los cuentos que habían así, ¿no?, dentro de esta la Caperucita. Las fábulas de Esopo. Entonces ellos nos permiten de maneras sencillas darles ejemplos a los niños que les permitan a ellos relacionar y comprender los valores, ¿no? Las fábulas es un ejemplo muy bueno, que a ellos les permite, por medio de una historia animada, bonita, les permite entender en un ejemplo claro un valor. Y ahí puede entrar la coherencia. A los niños también hay que darles pues respuestas verdaderas, ¿no? No darles largas, no, pero mamá, ¿y cómo es esto? Después te digo, no vas a entenderme. No, esas respuestas no son las más adecuadas, ¿no? Siempre para responder a un niño hay que pensarlo muy bien y hay que tener en cuenta las consecuencias, porque los niños son, como siempre se ha dicho, ¿no?, una pequeña esponjita que está absorbiendo todo lo que ve a su alrededor. Y hay que también, sobre todo, yo creo que una de las cosas más importantes que como adultos podemos tener con los niños, no solamente como padres, sino como adultos, es dar el ejemplo, ¿no? Podemos decirle a los niños, no le pegues a tu hermanito, ¿no? Y sin embargo, cuando le pega, yo soy el primero en castigarlo a él pegándole, jalándole la oreja. Entonces, ¿qué tipo? O sea, sin necesidad de que el niño pueda decirme algo, ya está viendo incoherencia en lo que yo le estoy diciendo, ¿no? O también, no digas mentiras, ¿no? La clásica, no digas mentiras. Y cuando viene a buscarle el señor de la renta, no estoy. La puerta, toca la puerta, no, dile que no estoy. Dile que no estoy. Entonces, le generamos al niño, pues a veces, puede ser broma, ¿no? Puede parecer broma, pero en realidad generamos al niño a veces un quiebre en su educación, y que ello va a la larga, pues a originarle lo que comentaba al inicio Sandra, ¿no? Que ellos empiecen a ser más recelosos, a guardarnos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo ello, y también lo más bonito es fomentar en casa un ambiente de confianza, un ambiente en el cual, digamos, haya la facilidad de poder compartir algo sin temor a que alguien se vaya a burlar, o que alguien me vaya a gritar, o alguien me vaya a reñir,
¿no? De repente algo que me está sucediéndome, yo tengo la suerte que lo cuento en casa y nadie lo va a tomar a la broma, ni lo va a menospreciar diciendo, no, eso que te pasa no es nada comparado a lo que yo paso. No, nadie lo va a menospreciar, ni tampoco nadie me va a reñir o me va a gritar por eso, ¿no? Entonces, fomentar ese tipo de ambientes va a ser lo que va a fomentar en nuestros hogares una coherencia verdadera y los demás valores. Muchas Gracias, Edgar. Y ahora sí, Sandra, para ser coherente, nos vamos al tema musical, por favor. Muy bien, para ser coherentes, ¿no? Bien, nos vamos al tema musical a cargo de Dorian Castro y el tema es Te veo María. Adelante, producción, por favor. Muchos te imaginan sufriendo en silencio, llorando por la muerte de Cristo en la cruz. Hay quien te imagina escondida por el miedo, vencida, dominada por el temor. Mas yo te imagino esperando la promesa de su pronta resurrección. Mas yo te imagino animando a todos en el momento de mayor desolación. Muchos te imaginan callada y tal vez resignada, casi perdida en el dolor. Hay quien te imagina sentada en tu casa esperando el encuentro con el Señor. Mas yo te imagino cantando una y otra vez aquel Magnificat de amor. Mas yo te veo caminando por todo Palestina, anunciando la gloria del Señor. Te veo, María valiente, te veo animando a la gente, contando todas las promesas de Cristo, caminando, orando, anunciando, cantando. Te veo, María, te veo, susurrando al oído de Pedro. Te veo, te escucho decirle, no te rindas, por favor. Muchos te imaginan arriba desde el cielo, mirando todo lo que sucede aquí. Hay quien te imagina lejana y no siente tu abrazo y se cree feliz sin ti. Pero yo te veo aquí abajo, en las luchas y fatigas de la multitud. Pero yo te veo a mi lado como madre cercana, como madre de amor. Te veo, María valiente, te veo animando a la gente, brindando consuelo al que está afligido y un fuerte abrazo al que se siente caído. Te veo, María, te escucho decirme bajito al oído, mi hijo por ti dio su vida y lo hizo por amor. Te veo, María valiente, te veo animando a la gente, brindando consuelo al que está afligido y un fuerte abrazo al que se siente caído. Te veo, María, te escucho decirme bajito al oído, tú sigue los pasos de Cristo y hazlo todo, y hazlo todo, y hazlo todo por amor. Te veo, María valiente, te veo animando a la gente, brindando consuelo al que está afligido y un fuerte abrazo al que se siente caído. Te veo, María, te escucho decirme bajito al oído, tú sigue los pasos de Cristo y hazlo todo por amor. Todo por amor. Hazlo todo por amor. Bueno, muchas gracias por el tema musical y ya llegamos al final del programa y me voy con Gilmer Torres para su despedida y un breve comentario. Algo chiquito, Gilmer. Para ser coherente hay que tener mucho valor. ¿Es así, Gilmer? Adelante. Bueno, mucho valor para asumir lo que uno dice, ¿no? Lo que uno enseña, lo que uno predica. Yo recuerdo una frase muy interesante, buena, cuando dice, el mensajero es el mensaje. Es decir, traducir en su vida aquello que anuncia, ¿sí?
Entonces yo creo que, y eso se conecta con lo dicho por Jesús, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Hacer lo que te digan, pero no hacer lo que hagan. Y en cierta manera yo creo que, ¿verdad? Vivir en nuestra vida aquellos valores importantes y que también nos hace arriesgar nuestra vida también, porque ahí siendo coherentes no es fácil asumir las consecuencias de lo que nosotros, ¿verdad?, quisiéramos ser. No basta solamente decir hay que vivir con justicia, con solidaridad, ¿verdad? También no basta hacerlo, hay que parecerlo también. Y con eso yo creo que podemos de alguna manera dar una buena enseñanza con el mensaje de nuestra vida. Gracias. Y pasamos con Edgar. Así, en resumen, la coherencia se transmite con el ejemplo. Adelante, Edgar. Sí, esa es, creo, nuestra reflexión final, de que la coherencia se transmite de la mejor manera, no por medio de una teoría o de una clase o de un dictado, sino se va a transmitir a través de un verdadero ejemplo que nosotros demos, especialmente a los más pequeños, y no solamente a los más pequeños en edad, sino a los más pequeños también del reino de Dios, que muchas veces son hermanos y hermanas nuestros que nos rodean y que son como niños en la fe, ¿no? De repente pueden tener muchos años o ser mayores que nosotros, pero son niños en la fe. Entonces nosotros que quizás de repente hemos hecho un poquito más de camino o que consideramos ello, ¿no? De repente podemos compartir de una manera también amena ese tipo de coherencia, porque Jesucristo mismo en el Evangelio nos viene así llamando la atención. Otra de las maneras también de ser coherente es también no solamente orar, que es nuestra principal misión, orar sobre todo por nuestra iglesia y por sus necesidades, sino también orar por nuestra familia y sus necesidades, ¿no? Que también es de nuestra pequeña iglesia doméstica, y colaborar con ella, ¿no? A veces hacemos ello, colaboramos con nuestro hogar doméstico, es decir, compramos de repente cosas para nuestra casa y todo, pero no oramos. Y en cambio sí, muchas veces vamos a misa, oramos por la iglesia, pero también no, ahí encima sí no gastamos ni un céntimo, ¿no? O si damos la limosna, damos la monedita más chiquita, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un intercambio para que esté par. Hay que también dar un poquito de colaboración a nuestra iglesia para las necesidades que tengan, y también nosotros en casa hacer también un poco más de oración para nuestro bienestar, para nuestra casa. Correcto, Edgar. Muchas gracias, Edgar. Y ahora sí, pasamos con nuestra amiga Sandra en la cita bíblica. Bien, amigo. Sí, vamos a hacer la cita bíblica. Bien. Y la voy a hacer bien rapidito, que nos queda poco tiempo. Es del Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo del 28 al 32. Es la parábola de los dos hijos. Bien, y nos dice: Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos, se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hijos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Así es, Sandrita, y ahora sí, contactos, y estamos con el tiempo, Sandrita, coherencia. Así es. Nos pueden encontrar a través de las páginas del Apostolado de Rosario en Familia, de Piura, Lima y Arequipa, a través también de Twitter, también de YouTube, donde se ponen algunos videos, tal como también está Viernes con María. Y nada, pueden dejar sus peticiones para que nosotros a las 5 de la tarde, ya que hacemos todos los días el Rosario, podamos mencionarlas antes de finalizar el quinto misterio. Ahora sí, nos despedimos con nuestro mensaje de amor. Todos juntos. Familia que reza unida, permanece unida. Gracias, amigos, y nos vemos. Gracias.